Cordial y fraternal saludo en nombre propio y de mis compañeros que me presento a continuación: Alomí Arboleda, Luz Carola, Cuero Angulo, Jainer Mayesi, Grueso Granja, Nelia, Valencia Castillo, Ingrid Milena, y quien les habla, Obregón Sinisterra, Manuel de Jesús. Pertenecemos al municipio de López de Micay, Río Naya, zona de difícil acceso. Al hablar de los retos y desafíos de la educación inclusiva en América Latina y especialmente en Colombia, frente a este fenómeno cabe anunciar que los principales retos son tanto o más importantes que muchos escenarios políticos del país. Por ello, la comprensión y el análisis de cada uno de estos conceptos, comenzando con educación hasta analfabetismo, es trascendentalmente el proceso de inclusión. Por otra parte, para nosotros poder hablar de inclusión, tenemos que tocar factores excluyentes, pues para que existan procesos de inclusión deben existir también la exclusión, tal como lo manifiesta Brodmann en su artículo Visiones y revisiones de la discapacidad, donde nos afirma que es necesario percibir los mecanismos de exclusión antes de poder pensar en estrategias de inclusión, ya que sin procesos excluyentes todos los discursos de la integración carecen de sentido, es decir, no tienen ninguna validez, no tienen ninguna trascendencia ni base que los soporte o los fundamente. Entonces, he aquí la importancia de los retos educativos, sociales y culturales incluyentes. Para efecto de los antes mencionados, el mayor y más importante reto que debe procurar lograr América Latina es que el derecho a la educación sea reconocido universalmente como derecho humano y poder entonces discernir la segregación educativa para comenzar a la integración, además de sentar la normativa nacional e internacional que aborde las dimensiones básicas de los derechos humanos a nivel mundial. Pues de acuerdo con Tomaszewski, en su artículo Contenido y vigencia del derecho a la educación, nos dice que los derechos civiles y políticos por una parte y por otra parte los derechos económicos, sociales y culturales están inmersos en el derecho educativo. Por ende, todo el componente de la educación puede utilizarse tanto para perpetuar o para eliminar las desigualdades, mientras la desigualdad en la enseñanza constituye el medio más importante por el que se transmiten las ventajas y las desventajas de una generación a otra generación. Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud, afirma que alrededor del 15% de la población mundial vive en condiciones de discapacidad, mientras que el decreto 336 de 2009 busca dinamizar las prácticas de la inclusión educativa en beneficio de los educandos con alguna limitación, ya sea física, mental, social, donde tiene lugar la pobreza, el analfabetismo, la discriminación y otros factores que denigran el proceso y el desarrollo humano. Pero todo esto viene acolitado por las mal llamadas políticas públicas que para nada impactan muchas veces en lo positivo de la calidad educativa de todos los seres humanos. Hoy por hoy el tema de la inclusión laboral y educativa de las personas con discapacidad en pleno siglo XXI sigue siendo un dilema bastante preocupante, ya que pues de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, solo el 12% de las personas registradas en este programa tienen trabajo, mientras que el 42% han terminado la primaria y el 20% la secundaria.
y para sorpresa el 31% manifiesta que es totalmente analfabeta, es decir, no ha conocido un plantel educativo formal. Sin embargo, en Colombia y Latinoamérica, el discurso no baja de elocuentes logros de inclusión de la sociedad y que realmente no se reflejan en los hechos, sino más que en meras palabras bonitas. El caso es que los retos y los desafíos de la educación inclusiva están lejos de finiquitar este dilema. Por lo mismo que las organizaciones mundiales de la salud considera que la discapacidad como un problema de salud pública mundial que debe ser resuelto para coadyuvar con el desarrollo de la sociedad, pues mientras exista la pobreza también existirá la discapacidad y junto a esta la desigualdad. En conclusión, el principal reto y desafío que debe liderar y superar la educación inclusiva en Latinoamérica y en Colombia y como en muchos lugares es que el derecho a la educación sea reconocido universalmente como un derecho humano. Mientras que cuando hablamos ya de la interculturalidad y la multiculturalidad, es la mezcla que permite aunar esfuerzos para el pluriculturalismo, rompiendo todas las barreras de la discriminación que conduzcan a la erradicación del analfabetismo en su totalidad y además a la valoración del otro como un ser indispensable para el desarrollo de la sociedad. Teniendo presente que Colombia debemos repensarnos como un solo ente, una sola persona, un solo ser. Y pero al mismo tiempo también como un todo. Dejando una pregunta reflexiva que entonces viene a ser cómo repensarnos y direccionar las políticas y leyes que conduzcan al desarrollo de nuestra Colombia. Así pues, hay decretos como el 1421 del 29 de agosto de 2017, de la Constitución Política y muchas leyes que fomentan tanto el currículo flexible como el derecho a la educación. No siendo más, nos dejo con esa pregunta y muchísimas gracias. Dios les bendiga.